Buenas tardes, hermanos. Señor les bendiga y les guarde. Una vez más, contento de estar con ustedes para compartir el estudio que nos corresponde el día de hoy, jueves 9 de abril de 2020, ya a 25 días de la cuarentena acá en Venezuela. Agradecido de Dios por su amor, por la provisión de todos los días. Quiero saludar a todos mis hermanos, a todos los que escuchan este estudio y bendecirlo desde ya antes de comenzar este, este análisis. Padre, en el nombre de Jesús, bendigo a mis hermanos en tu nombre, Señor, con toda bendición espiritual en los cielos y en la tierra, en el nombre glorioso de Jesús. Amén. La meditación bíblica para el día de hoy: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Juan capítulo 9, versículo 4. El nombre de Cristo para hoy: cimiento estable. Isaías 28, 16. La oración para comenzar: Señor Jesús, tú eres firme, un cimiento estable, una roca espiritual sólida. A menudo, Señor, titubeo en la práctica de mi andar por fe. Te pido que afirme mis pies sobre tu sólido cimiento para que yo pueda ser firme y fructífero en mi fe. Amén, amén y amén. Día 5, unidad 4. Las virtudes que consideraremos: fructífera, firme y sincera. Posiblemente no la abarquemos las tres el día de hoy. Sin embargo, pues comenzaremos con la intención de abarcarla. Como ya en otra oportunidad le había dicho, pues que el texto tomado está en Santiago 3:17. Y bueno, fructífero, que es la que vamos a comenzar a trabajar, es la sexta virtud que aparece en el texto citado. El opuesto es infecundo, y la falsificación es estar obsesionado con los resultados. ¿Qué significa la palabra fructífero? Bueno, la palabra fructífero significa que produce fruto. Alguien o algo que produce fruto. Una planta, una persona. Sinónimo de fructífero: productivo, fértil, prolífico, fecundo, constructivo. Y la palabra productivo tiene que ver con la virtud de producir. La palabra fértil, que produce mucho. La palabra prolífico, que tiene virtud de engendrar. Y hablando de engendrar, la palabra engendrar significa procrear, propagar la propia especie. Alude a la generación de una nueva vida, dar hijo. Y teológicamente hablando, pues, en primer lugar, describe el acto de gracia de Dios al conferir sobre aquellos que creen la naturaleza y la disposición de niños, impartiéndoles la vida espiritual. Todo aquel que cree les impartida esta naturaleza. Y ve de uno de los que por medio de la predicación del Evangelio viene a ser el instrumento humano en la impartición de vida espiritual. Así que el prolífico tiene esta virtud de engendrar hijos espirituales.
Fecundo, que ha procreado, que se reproduce o procrea con facilidad o abundantemente. Constructivo, que construye o sirve para construir, en oposición a lo que destruye. Lo opuesto de fructífero es infecundo, que no fecunda, improductivo, incapaz, inútil, infructuoso, inservible, desprovisto de talento. Y las falsificaciones de fructífero es presumido, creído, fatuo, petulante, engreído, hinchado, presuntuoso, vanidoso, jactancioso, coqueto, ostentoso, vanaglorioso. Esos son solamente el ser presumido. Mire toda la cantidad de sinónimos que hablan de esta persona presumida. Y esta persona presumida es alguien que se cree que es lo mejor. Igual que el engreído. El engreído es una persona demasiado convencida de su valer. Una persona que se sobrevalora a sí mismo. Alguien obsesionado con los resultados también es otro puesto. Con los resultados o impulsado por el éxito, obsesionado por las cifras. Esto es las falsificaciones de fructífero. Lo podemos resumir en lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 3. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Lo opuesto a fructífero es infecundo, y la falsificación es estar obsesionado con los resultados. El término fructífero puede aplicarse tanto al fruto del Espíritu, como lo dice en Gálatas 5, 22 al 23, como al tener el fruto de conducir las almas a Dios. En este último sentido, el carácter de Jesús fue fructífero, y es la demostración más evidente de las virtudes mencionadas en Santiago 3:17. 2020 años han pasado desde que Jesús cambió el curso de la historia. Y de la historia, no podemos decir que de la historia de Israel, sino de la historia mundial. Jesús fue el hombre más fructífero que haya caminado por este mundo. Y todo este tiempo el Señor ha producido millones de frutos en la historia cristiana. Millones, pero millones de frutos en la historia cristiana. Jesús, el Señor, fue muy fructífero. Donde quiera que Él llegaba, producía bendiciones, producía milagros. Todo a lo que Él se acercaba empezaba a dar fruto. El Señor era muy especial en eso. En Marcos 7:32 quiero leerle esta lectura, ¿verdad? Dice acá que en una oportunidad, dice la palabra, ¿verdad? Marcos 7:32, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos, y se desató la ligadura de su lengua, y hablaba bien. Y les mandó que no lo dijesen a nadie. Pero cuanto más le mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo: bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar.
Donde quiera, donde quiera que se presentaba Jesús, las cosas cambiaban, el entorno cambiaba. Había algo especial en el Señor. Y esta palabra fructífero es tremendo, porque Él tenía la virtud de producir, y no poco fruto, sino mucho fruto. Él tenía la virtud de engendrar por medio de la impartición vida espiritual a todo el que le hablaba. Todo aquel que le hablaba quedaba algo especial, tan especial del Señor, que ya nunca podía olvidarlo. Él estaba creando una nueva generación para el reino de Dios. Estaba creando hombres y mujeres con un amor profundo hacia Él. Era algo tremendamente espiritual lo que se movía a donde Él iba. Nadie, ninguna persona que tuvo contacto con Él seguía siendo igual. Había un antes y un después. Así como dividió la historia, así también ha dividido la historia de cada uno que le conoce. Conocer a Jesús es un cambio a nuestras vidas. Y es un cambio que comienza a producir en nosotros también. Es un cambio que nos da fecundidad, porque lo que nos ha entregado Dios a nosotros se reproduce y se procrea con esa facilidad, abundantemente, y que construye, que sirve para construir nuestras vidas. Dios nos ha dado maravillosas bendiciones en nuestras vidas. El Señor ha dado mucho fruto de los cuales han llegado hasta nosotros en este tiempo. Cuando uno conoce la personalidad del Señor y empieza a creer en su palabra, uno se hace proclive a engendrar, uno se hace proclive a producir, a ser fértil, porque eso que tenía el Señor, eso fructífero, está en nosotros. Y algo interesante es que andamos en la tranquilidad del Señor. Producimos y a veces no nos damos cuenta porque es algo que viene del Señor. Se producen cambios de vida que van de la vida, de la muerte a la vida. Personas que estaban muertas y al conocer al Señor cambian. Y aquel que ha sido tocado por ese poder de Dios y por esa virtud de Dios, nunca va a dejar de dar fruto. Siempre estará produciendo. Y no solamente eso, no va a estar preocupado por los resultados, porque sabe que los resultados están en la mano de Dios. No, así como era Jesús, así el Señor quiere que llevemos mucho fruto. En Juan 15:5, interesante, ¿no? Porque ese es el deseo que Él tiene de cada uno de nosotros. En Juan 15:5 dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Ahí está el secreto. Estar pegado a la vid, estar pegado a Jesús.
Si tú quieres dar mucho fruto, si tú quieres que tu vida lleve sobreabundante fruto, si tú quieres estar tranquilo y no preocupado, ni obsesionarte por el trabajo que tú pretendes hacer, que sea fructífero, sino cuando tú te unes a la vid, ya deja de estar obsesionado con los resultados y deja de estar también temeroso por ser infecundo, porque eso que Jesús tiene te lo entrega cuando tú abres tu corazón a Él. Y es tremendo esta virtud en el Señor, porque cuando tenemos esta virtud en el Señor, esto nos va a traer mucho fruto en nuestras vidas, en nuestras relaciones personales, en nuestro hogar, nuestro matrimonio, en nuestro trabajo, en la iglesia, hacia donde nos movamos. Siempre vamos a ser productivos y esa es una bendición, hermano, porque a través de la productividad, a través de la fertilidad, viene la riqueza, tanto física como espiritual. Otra virtud es firme. Esta es la séptima virtud que vamos a considerar, ¿verdad? Ah, tomada de Santiago 3:17. Y bueno, firmeza o firme es sin incertidumbre, sin duda. Es alguien seguro, alguien que está firme. Lo opuesto sería indeciso y la falsificación sería inflexible. Jesús no fue nada de esto. Una vez que Jesús puso el rostro hacia la cruz, ni los ruegos de un discípulo amado, ni lo terrible del proceso le impidió cumplir con el propósito, con su propósito divino. Él no mostró indecisión, él fue firme hasta el final. Y quiero analizar estos sinónimos de firme porque veo en Jesús cosas tremendas cuando analizo detalladamente lo que es ser firme. Entre los sinónimos me encuentro con la palabra inconmovible. Inconmovible es que no se puede perturbar, imagínese usted, no, no se puede perturbar, inquietar, alterar o mover, a pesar de la angustia o prueba que se mantiene. Así se mantenga la prueba, siempre la persona va a permanecer estable. Y estable significa que se mantiene sin peligro a cambiar, sin peligro a caer o desaparecer, que es constante, es persistente, es durable, que puede durar mucho, que es perdurable, que es perpetuo, que dura para siempre o dura mucho tiempo y que es inquebrantable, que se mantiene persistiendo sin ser quebrado, que no puede quebrantarse y que es invariable, que no cambia ni se hace diferente. Otro sinónimo determinado: una persona osada, intrépida, valerosa, resuelta, decidida y precisa. Otro sinónimo: leal, que es fiel, es constante en sus afectos, en el cumplimiento de sus obligaciones y no defrauda la confianza depositada en él. Y este me gustó bastante: inmutable, que no puede ni se puede cambiar, de ánimo inalterable. Y es tremendo porque allá en Mateo 26, 39 al 39 y 42, mire, observe lo que le voy a leer acá, dice, y se está refiriendo a nuestro Señor Jesucristo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Y en el 42 dice: otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Había una gran angustia en sus palabras. Había angustia de Jesús al tener que enfrentarse a la cruz. Claro, había una gran angustia, pero ¿sabe? Jesús se mantuvo reverente, se mantuvo sumiso a la voluntad del Padre. Fue firme, pero no fue inflexible. Y inflexible es una falsificación. Inflexible es una falsificación de firmeza, de firme. Una falsificación es ser rígido, especialmente rígido en su mentalidad, que tiene una mentalidad estrecha, que es obstinado, que es terco, que es testarudo, que es reacio, que es despótico, que es autoritario, que es tiránico, que es severo y que es intransigente. Y lo opuesto de firme, ¿verdad? El antónimo de firme es indeciso, inestable, vacilante, débil, inconstante, voluble, veleidoso, frívolo, inseguro, titubeante, claudicante, renuente, caprichoso. Y veo que Jesús no tenía ninguna de estas cosas. Aunque el Señor estaba sometido a una gran angustia, el Señor se mantuvo firme, se mantuvo inamovible, se mantuvo con sus criterios cimentados en su Padre. Y las personas benignas no pueden ser inflexibles. Jesús, por ejemplo, en el tiempo de oración, hubo un momento que fue interrumpido por Simón y su compañero, allá en Marcos 1:35 al 37, dice la palabra, levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Y le buscó Simón y los que con él estaban, y hallándole le dijeron, todos te buscan. Él no era inflexible, él era un hombre firme, pero no inflexible. Un hombre inflexible le hubiera reclamado a los apóstoles que por qué le interrumpían. Pero Jesús no era así. Jesús era, si bien imperturbable, inquietable, pudiéramos decir, inalterable, estable, porque a pesar de su angustia, nadie lo iba a mover del propósito que tenía en el Señor. Él tenía un propósito que cumplir en el Señor y era ir a la cruz por ti y por mí. Y se mantuvo allí firme. Y aun cuando pudieron haber causas que lo pudieran haber desviado, él se mantuvo constante allí, persistente en el tiempo. No se quebró, no cambió, no se hizo diferente. Fue leal, fue fiel, fue constante a lo que se le habían encargado y no defraudó la confianza del Padre que había sido depositada en él. No pudieron cambiarlo. Nuestro Señor fue un hombre de inquebrantable. La palabra de ánimo inalterable. Qué bueno que nosotros pudiéramos trabajar en esto. Trabajar en saber a qué nos ha llamado Dios.
y no apartarnos, no desfallecer. Y esta virtud solamente la podemos recibir de Dios. Nosotros somos resistentes, indoblegables, cuando un espíritu superior está con nosotros, el Espíritu Santo. Cuando tenemos la unción del Santo, ese espíritu que hubo en Jesús, ese espíritu que le dio fortaleza en los momentos más difíciles, ese espíritu que no permitió a Jesús quebrarse, ese espíritu que mantuvo a Jesús leal ante su Padre, ese espíritu que hacía en el corazón de Jesús hacer las cosas que le mandaba a su Padre y estar atento a las cosas. Decía desde niño, en las cosas de mi Padre me es necesario estar. Y Dios quiere entregarnos esa virtud a nosotros, ser firme, no ser indeciso, no ser inestable, no estar vacilando, no tener debilidad, no estar inconstante, una cosa pienso hoy y otra cosa pienso mañana, no tener esa volubilidad en la mente, que hoy digo una cosa y mañana digo otra, y pienso una cosa y mañana pienso otra. No esa frivolidad que tenemos, esa liviandad que muchas veces tenemos cuando de hacer el ministerio lo tomamos, que si voy hoy a la iglesia o voy hoy a orar o no voy, me da igual. Esa inseguridad que a veces nos da en algunos momentos, o titubear deshojando la margarita, como deshojar la margarita. Hoy sí, hoy no, sí, no, sí, no, o caprichoso. Jesús no fue así, Jesús no fue caprichoso. A veces nosotros nos encaprichamos con cosas y no levantamos la mirada arriba para pedir a Dios y preguntarle, como le dijo Jesús: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Yo creo que Dios está esperando de cada uno de nosotros, de todos aquellos que le buscan, está esperando esa firmeza, que ya Él nos las entregó, porque Él nos dio el fruto del Espíritu. Y en el fruto del Espíritu está lo que se llama el autodominio, el dominio propio. Y esa firmeza viene de Dios. Esa capacidad que Dios nos da para mantenernos ecuánimes en medio de una circunstancia adversa. Jesús sabía que iba a ir a la cruz, pero sin embargo, Él no cambió la mirada. No movió su mirada. Ahora bien, aquí tenemos otra virtud: sincero. Y es la última virtud que vamos a estar considerando, ¿verdad?, en este estudio. La última virtud contenida allí en Santiago 3:17, sincero. Sincero es ser una persona sin hipocresía. Jesús no era hipócrita. Y lo opuesto a sincero es mentiroso o hipócrita. Jesús nunca fue mentiroso ni hipócrita. Jesús fue más bien legítimo. Ese es un sinónimo de sincero. Fue legítimo, fue ajustado a las leyes en todo momento. Fue genuino, fue puro, fue propio, fue natural. Fue conforme a su naturaleza original. Ese es su ADN, sincero. Fue ético porque fue recto y conforme a la moral. Fue íntegro porque fue completo, todo para su Padre. No, en él no había división. Y fue confiable porque era digno de confianza. Fue honrado también, recto en todo su caminar. Fue un hombre franco. Era un hombre sencillo, sincero, ingenuo y leal en su trato. Fue un hombre objetivo también, porque
se basaba en los hechos y no en sus propios sentimientos o sensaciones. Fue auténtico. Demostró siempre lo que era. Fue una persona transparente. Dejó ver sus características a simple vista. Y fue de buena fe. Porque él fue íntegro y honesto en el comportamiento. Siempre actuó con buena fe. Jamás pretendió hacer mal a nadie. No fue mentiroso, no fue deshonesto, no fue hipócrita, no fue falso, no fue fingido, no fue fraudulento, ni engañoso, ni mañoso, ni escrupuloso, ni fue brutal, ni fue cruel, ni fue insensible, ni fue inhumano, ni fue rudo, ni fue fiero, ni fue inclemente, ni fue indiferente, ni fue despiadado, ni misericordia, ni implacable, ni malicioso. Fue bueno y en gran manera. A Jesús nadie le puede atribuir ninguna mentira o fingimiento. La palabra dice que Él es la verdad, el camino y la vida. Cristo es la verdad. Siempre anduvo con la verdad. No fue una falsificación de sincero. Él fue sincero. La falsificación es ser brutal. Jamás. Y la brutalidad es tremendo porque la brutalidad es una posibilidad verdadera para quienes tenemos que enfrentarnos al cristianismo apático e irreal. Y debemos revisar nuestra exasperación. ¿Qué es exasperación? Cuando nos enfurecemos, cuando damos motivos de enojo grande a alguien. Por ejemplo, cuando nos incomodamos con aquellos que no son sinceros. Jesús, sabiendo que iba a ser traicionado, le dijo la verdad a Judas Iscariot, pero nunca lo ofendió, no se exasperó con él. Y esto no quiere decir que Jesús no le dijo claramente a este hombre lo que estaba haciendo. Y no quiere decir que no se deba confrontar. Jesús lo confrontó. Así que la sinceridad no es simplemente que nunca debamos confrontar a nadie. La verdadera sinceridad debe ser valerosa y audaz, con genuina integridad. Jesús insistió en la verdadera perfección interior y confrontó la hipocresía interna en la sinceridad. Jesús combatió a los fariseos. Le fue sincero y los desvistió. Pero solamente la sabiduría de Dios en un hombre sabe unificar la sinceridad, la integridad y la confrontación. En esta lectura vamos a observar, ¿verdad?, en Lucas 11, 37 al 54, cómo Jesús identificó la hipocresía de los escribas y fariseos de la época. Les leo a continuación. Luego que hubo Jesús hablado, le rogó un fariseo que comiese con él. Y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiese lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo: ahora bien, vosotros fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de fuera, ¿no hizo también lo de dentro? Pero dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Mas hay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto era necesario hacer sin dejar de aquello. Hay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en la sinagoga y las salutaciones en la plaza. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, que sois como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley, le dijo: Maestro, cuando dices esto, también nos afrentas a nosotros. Y él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar. Pero vosotros ni aun con un dedo las tocáis.
Hay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos mataron y vosotros edificáis sus sepulcros. Por eso la sabiduría de Dios también, por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se han derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió en el altar y en el templo. Sí, os digo que será demandada de esta generación. Hay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impediste. Diciéndole estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a estrecharle en gran manera y a provocarle para que hablase de muchas cosas, acechándole y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarle. Qué tremendo, ¿verdad? A medida que lo fue descubriendo, esta gente lo que tenía en su corazón era matarlo. Sin embargo, eran legalistas, porque dice acá la palabra que el Señor le dice: ahora bien, vosotros fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro está lleno de rapacidad y de maldad. Estaba diciendo que había mentira en ellos, que había hipocresía. Ellos dice, el más le dice ahí: hay de vosotros fariseos que diezmáis la mente y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. El legalismo. A veces nosotros juzgamos, pero en nuestros juicios somos hipócritas. En nuestros juicios somos mentirosos. Y aunque Él le dice acá, esto era necesario hacer, claro que sí, pero sin dejar de hacer lo otro, la justicia de Dios. Hay gente que hace cosas en la iglesia o en su vida, pero por debajo de cuerda tiene el interés equivocado, tiene la motivación incorrecta. También le dice que amaban los primeros lugares en la sinagoga. Figurar para ser visto. Y les llama hipócrita. Le dice: soy como sepulcros que no se ven, y los hombres que andan encima no lo saben. Es tremendo. Le estaba diciendo, bueno, son como esas tumbas que por encima se ven blanqueadas, pero lo que está dentro es un poco de huesos muertos. Así veía el maestro aquellos que eran todo lo opuesto de la sinceridad. Aquellos que eran mentirosos, deshonestos, hipócritas, falsos, fingidos, fraudulentos, engañosos, mañosos, inescrupulosos, el Señor los veía como huesos secos. Aquellos que eran brutales, crueles, insensibles, inhumanos, rudos, aquellos que albergaban en su corazón deseos de maldad hacia sus congéneres, hacia su prójimo, Dios lo veía como sepulcro, como huesos muertos, aquellos que eran maliciosos. Y el Señor nos está llamando a ser genuinos, a ser sinceros con cada persona, a que seamos transparentes, sin necesidad que podamos vender a nuestra fe. Que Dios nos ayude. Bueno, mis amados hermanos, hemos terminado con estas 8 virtudes mencionadas en Santiago 3:17. Pura, pacífica, amable, benigna, misericordiosa, fructífera, firme
y sincera, que es la que acabamos de terminar de ver. En la próxima clase vamos a considerar entonces el fruto del Espíritu. Comenzaremos con esta clase, va a estar muy emocionante en la unidad 5. Próximamente, bueno, estará en el correo, se les será enviada. Gracias por escucharnos, que Dios les bendiga.